Gracias, hermano. Igual esta hermano y Kunanchisi, vuelta hermano Efraín Caipicashaiku. Listo, sobre todo, Señor Palabra Manta Palanap, hermano. Y en primer lugar, no camunan siempre puni. Saludáis a tu hermanos, amigos y hermanas en Cristo, Pichus Maipichkashank, seguramente Sapa Huasipi, Kunan tiempo, Ajinata Kashanchis y Anchata Gretsine, porque Sapa seguramente. Maipichu Kashankichis, sintonizan Kai Radio Palabra de Vida. Bueno, vamos a comenzar esta noche orando y vamos a dar gracias a Dios, queridos hermanos y amigos y hermanas allá donde se encuentran. Gracias a Dios que nuestro país está siendo guardado, protegido por la mano de Dios. Pero todavía tenemos que seguir orando por las naciones del mundo donde hay muchos contaminados y muertos, sobre todo por allá por Ecuador. Ahora no existían sobre todo que hay llahtamanta porque ancha sufrician kuchaipi que hay coronavirus ajinata, sobre todo sufrician ascas unasca. Pero no canchis sobre todo agradecidos bien señor porque señor halchaosanchis kai Bolivia suyo maipichu no canchis tia kunchis. Entonces caller sunch oras página ya tataja. Bueno, chaimanta estudia sunch señor palabranta kunanch isi. Ora noche entonces queridos hermanos y amigos, vamos a orar esta noche. Padre, queremos darte gracias en esta noche. En primer lugar queremos agradecerte infinitamente en esta noche. En el nombre de nuestro Padre Celestial, gracias por guardar a nuestra patria Bolivia, Señor. Gracias, Padre, por cubrirnos y protegernos. También por darnos la paciencia, Señor, de soportar estos días de encierro, Señor, en la casa, en la familia, en el hogar. Pero es una bendición porque estamos recuperando, Señor, la fortaleza, la unidad. También, Señor, se está, Padre Santo, descontaminando, Señor, tu tierra. Se está descontaminando, Padre, nuestro departamento, nuestra patria Bolivia, Señor, de tanta contaminación. Hemos estado envenenando, Señor, los aires. Hemos estado envenenando, Señor, Padre, los cielos, Padre, con diferentes tipos, Señor, fábricas, movilidades, Padre, en esta noche. Te damos gracias porque tú estás guardando, Señor, a Bolivia, Padre Santo, y nos estás cubriendo con tu mano poderosa. Pero oramos también, Señor, por las naciones, Señor, que están sufriendo, sobre todo allá Ecuador, Estados Unidos, Italia, Francia, Padre, oramos en esta noche. Pon tu mano poderosa sobre estos pueblos, sobre estas naciones, Señor. Kanzersinki, Padre, Mainatachus, Kashanku, Padre, Akaipitian, Señor, hermanos y hermanas, y Pichus, tal vez, hermana, Kashanku, creyentes bolivianos, Kashanku, Señor, Tukuychay, Lugarespi, Padre Santo. Señor Halchanki, pastoresta, misionerosta, Padre, Señor Kunanchisi Haman, Hailaiku, Tukuy Feuan, Tukuy Sonjoan, Señor, perdonawaiku, Padre Santo, y matachus fallaiku, Señor, Padre, perdonawaiku, yana pawaiku, Señor, Kunan tiempo, Padre, bendice a quien ataca, Señor, Tukuy autoridades, presidenta, Kai Bolivia Manta, Padre, gobernadores, alcaldes, Señor, Paikunapis, Señor, Padre Santo, Haman, Señor, Sakespa Tuku, idolatriata Tuku, Padre, y Matachus, Mana Sumatachu, Kasian Tuku, Chaicos hasta, Señor. Gracias, Padre. Haman entregaiku, Kunanchisi, Yanapawaiku, Señor, estudiaita palabra quita, y Matachus Han, Señor, Munanki, Nita, Padre, Kunanchisi, Espíritu, Yanapawaiku, Señor, Ajinayatat, Padre, bendice, Pichus Uyarishanku, Señor, Radiopi, Padre, bendice, Paikunatapis, Señor, Maipichus Kasianku, Padre, seguramente Zapa Lugarpi, Señor Kasianku, están, Señor, reunidos allá en la casa, en el este, oeste, norte, sur, en cada parte, Señor, de nuestro departamento, de nuestra ciudad, Señor, de Sucre. Muchas gracias también por la radio, Señor, bendice también a nuestro hermano Efraín, su esposa, su familia, Señor, que tú estés guardando, cuidando también a ellos conforme tu gracia y tu santa voluntad. Muchísimas gracias. Y ahora, Padre, en tu santo nombre, queremos iniciar este tiempo del estudio de tu bendita palabra, en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Muy bien, queridos hermanos, van a preparar sus bolígrafos, sus Biblias para poder anotar. Estamos, hermanos, en esta noche estudiando una serie que tiene que ver, hermanos, la religión, el haz del diablo. Seguramente ustedes han visto algún rato un casino. El haz es ese, ¿no es cierto?, ese casino que es importante en este juego. Por tanto, la religión que el diablo ha levantado en este mundo es el haz del diablo. El anterior martes hemos estudiado 7 falsedades que en estos últimos tiempos el diablo está introduciendo al mundo y también a la iglesia. Está basado en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Chaita estudiantes pasaja martes y akinata señor ninchis nin y kechuapi nin Espíritu Santo sutita nin hamo punchay kunapi wakin zunas kreimantat agakunankuta paikunaka chaukiah espiritusta kasonjanku supaikunah yachaynintatah krenjankunin. Y verdad, ajina kunan tiempo kawashanchis y verdaderamente tukuchay cosata pasashan kunan tiempo chaita ya descubrinchis estudiantes pasaj martes. Entonces, kunan continuasunchis estudiaspa y cae segundo tema, nin las estrategias de Satanás y sus ataques. Y matachus Satanás sumasta soldado gina, gina tian estrategias imainata atacana imainata zuana. Los Romanos capítulo 16 versículo 20 en sus Biblias dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Queridos hermanos y amigos, en esta noche la palabra del Señor dice claramente que en breve el Señor aplastará, dice, a Satanás bajo sus pies, bajo vuestros pies, dice, ¿no es cierto? La iglesia tiene toda la autoridad, tiene todo el poder que Dios nos ha dado sobre este enemigo del cristiano, de Dios y por supuesto de la gente que no conoce al Señor. Para que Satanás no gane ventaja, dice algunas, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y 2 Corintios 2:11, ajinatanin, Kura supay amati pa nawanchekpaj y maraykuchus yachan chekpaelja ima sagratachus ruaita munascanta. Kaypi sumata apóstol Pablo niwanchi 2 Corintios 2:11 kuraj supay ama atipanawanchekpaj y maraykuchus yachanchekpaelja ima sagratachus ruaita munascanta. Y verdad, kunan tiempo ajinata preparakushan kaychaykuraj supay sumasta preparan sobre todo creentepaj maypichus kashanku hermanos, hermanas tantakuspa chaypi puni paykuna atakaita. Chayrayku apóstol Pedro el apóstol Pedro dice, pues el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Hay 2 peligros, hermanos, que debemos evitar cuando tratamos sobre todo este tema acerca de Satanás. Número 1, muchos queremos ignorar y pasar por alto las maquinaciones de Satanás. El diablo quiere hacernos pensar que él no existe, que solo es un cuento, es un ser de color rojo, con 2 astas, con uñas grandes, así nos quiere hacer ver. Y muchas personas dicen, no, para que Satanás no tiene nada que ver, pero verdaderamente el diablo, ¿no es cierto?, es tan real, así como nuestro Dios es tan real, Satanás también es tan real. La segunda cosa que debemos evitar es darle toda la importancia y verlo a Satanás invencible y tenerlo presente hasta en la sopa. Muchos cristianos le culpamos al diablo de todo. El diablo siempre me tentó, por eso he caído. El diablo tiene la culpa. Y al diablo le echamos de toda la culpa. Y aún en el almuerzo, en todo le vemos al diablo. Hay alguna cosita y ya le estamos viendo al diablo. Esos son 2 errores que debemos evitar. Número 1, ignorarlo.
Y el diablo verdaderamente eso es lo que quiere, que no le demos importancia. Lo segundo es darle toda la importancia, hablar más del diablo que el Señor Jesucristo, que de Dios mismo, y eso es lo que quiere Satanás. Número 3, no debemos olvidar que Dios ha preparado un lugar para este ser maligno y sus demonios, el lago de fuego, donde está preparado para sus demonios y el diablo. Es un ser diabólico, astuto, engañador y seductor. Queridos hermanos, en la palabra del Señor, miren lo que podemos notar. El diablo es mencionado en 7 libros del Antiguo Testamento, en 19 libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar y tener mucho cuidado. El Señor Jesucristo lo menciona 15 veces cuando Él estaba en esta tierra. Y se acuerdan de este texto muy conocido. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el otro texto muy conocido es cuando el apóstol Pedro está hablando con nuestro Señor, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor Jesucristo reprende al apóstol Pedro, porque no estaba reprendiendo a él, sino al que estaba detrás, que era Satanás quien estaba hablando, estaba yendo en contra de la voluntad del Señor. Bueno, por esa importancia, esta noche vamos a estudiar cómo está Satanás atacando este tiempo, a quiénes está atacando, cómo está atacando en este tiempo. A través de la palabra del Señor vamos a descubrir. En primer lugar, el ataque es a la doctrina de Dios. Y Lucas capítulo 17, versículos 26, Lucas 17, 26 y Lucas 7:30 dice así: como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Dice, en los últimos tiempos, y matachus pasasen y mainatachus carcachay tiempo, no. Maipichus paikuna mana pensar cancun, ni Dios da mana pensar cancucho, ni mata solamente diversión, fiesta, ajinata casaracuspa, tucuimata ruaspa, y chaita ajinata Satanás distraen chay tiempo. Ajina canca nincuna últimos tiempos pis, ajinata runas kamana munancucho pensaita Dios pi. El diablo está atacando a la doctrina de Dios en este tiempo, así como en los tiempos de Noé. La gente ya no quiere pensar en Dios, ya no quiere pensar. El diablo ha sacado de muchas personas, ¿no es cierto?, a Dios. Pero también dice en Lucas 7:30, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. A los fariseos, chay tiempo, sobre todo rechazar cancu, propósitos imaginatachos, Señor, ruaca chay tiempo. Ajinayatata kunan tiempo, tian personas manamunancuchu uyarita, Dios tatamanta. Anchata parlanco, Señor Jesucristo manta, pero manamunancuchu y arita Dios tatamanta. Hermanos, es importante Dios el Padre, es importante Dios el Hijo, es importante Dios el Espíritu Santo, pero muchos han puesto a un lado al Padre y han empezado a hablar del Señor Jesucristo solamente o del Espíritu Santo solamente. No, la Trinidad no se puede separar. La Trinidad es una unidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el diablo quiere apartar, quiere separar, o por un lado pone al Dios el Padre a un lado, al Señor Jesucristo a otro lado, al Espíritu Santo a otro lado, pero verdaderamente no se puede separar, porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es la Trinidad perfecta de la palabra del Señor y la revelación de la palabra del Señor. En el año 2004 al 2007 se levantaron 4 hombres que se han llamado los 4 jinetes. Uno ha hablado del espejismo de Dios, solamente ha dicho que Dios solamente es como una idea, es como un amanecer, es como una imagen solamente, no es real Dios. El segundo hombre dijo el fin de la fe. Ya no se puede creer en Dios, ya nosotros no podemos confiar en Dios, ha terminado la fe. Y el tercer hombre dijo romper el hechizo, eso significa que ya no necesitamos creer en un
ser espiritual, en un ser supremo, en un ser grande. Y por último, uno de ellos dijo: Dios no es bueno. Estos hombres se llamaron los 4 jinetes que hablaron en contra de Dios, y uno por último se levantó y dijo: Dios ha muerto, Dios ya no existe más. Por lo tanto, ahora tenemos que agarrarnos de la ciencia, de la tecnología. Ese es nuestro Dios. Chay tanishanku kunan tiempo, chay raiku chay hatun naciones, Estados Unidos, Europa, Italia, tuku chay nacionesta, llaman a munankuchu maskaita Dios tataman, sino hasta wampis paikuna maskashanku wa Dios ta, sobre todo chay ciencia, chay matachus, chay tecnología, tukuy chay cosasta munashanku ya kawaita Dios hina. Lo que el diablo siempre ha querido e intentado es que la gente rechace a Dios. El engaño a Eva en el huerto del Edén exactamente fue eso. Él dijo: con que Dios ha dicho, no comeréis. Yo os digo, no van a morir. Dios es bueno, no creo que van a morir. Por lo tanto, le metió una duda, y de igual forma está metiendo el diablo también en el hombre, en la mujer, en el joven, en el niño, sobre Dios. Creo personas ateas que no creen en Dios. Solamente cuando hay peligros, como en este tiempo, cuando hay sufrimiento, ahí solamente la gente quiere buscar a Dios. Muchos creyentes tienen serias dudas de la promesa de Dios. El necio dice en su corazón: no hay Dios, dice el salmista. Kunan tiempo jinata hawashanchis, a veces no canchis iglesiaman, hapishanchis Señor palabranta, pero mana crinchicho, chay milagrosta, imainatachus Señor ruan chay milagro, imainatachus paipusan, chay desiertupi 40 años, chay Señor ninchis pusan, mana crinchis chay, solamente crinchu cuento jina, mana chay carga verdaderamente real, imainatachus Señor palabran janin. Génesis manta hasta Apocalipsis kama kashan inspiración Señor manta. Chayraiku no canchis jawanachis tian chayta mana cuento hinacho, sino hasta wampis Señor palabra kashan. Cuando una nación saca a Dios, cae en grandes desórdenes e inmoralidades y en un caos. Y verdaderamente, gracias a Dios, en este tiempo en Bolivia, en el mes de octubre del año pasado, no han sido las pititas, no han sido los cívicos que han sacado a nuestro gobernante, ha sido Dios el que lo ha destronado a este hombre. Y chaita existían. ¿Por qué? Porque estábamos sacando a Dios de nuestro país, habíamos sacado la Biblia allá de nuestro Congreso, estábamos cambiando al Dios vivo por la Pachamama, por la Madre Tierra, por el Dios Sol, estábamos cambiando todo eso. Cuando un pueblo, una nación saca a Dios, entonces va a haber un caos, entonces va a haber un desorden, va a crecer la inmoralidad, la corrupción, ajinata canja, porque chusmana chaypichukashan señor ninchis, chayraiku Satanás chayta munan atakaita primeramente. Por eso dice en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, cambiaron la gloria de Dios para poder adorar a los cuadrúpedos, a las serpientes, a los animales. Cambiaron la gloria de Dios y no le glorificaron como a Dios. Y chaita verdaderamente Satanás munan atakaita, chay doctrina Dios tataman. Número 2, el ataque a la doctrina de Cristo. El segundo ataque diabólico que ha hecho siempre el diablo es, en primer lugar, contra el Señor Jesucristo, contra el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces ha intentado en el Antiguo Testamento? Ha habido muchas mujeres que han quedado estériles y una y otra vez Dios tenía que hacer el milagro para que a través de ese linaje pueda nacer el Señor Jesucristo. El diablo una y otra vez ha atacado para que el Señor Jesucristo no llegue a esta tierra. El diablo una y otra vez ha atacado para su primera venida. Él se ha opuesto, él ha hecho todo lo posible para que Jesucristo no pueda venir a esta tierra. Pero gracias a Dios, que Dios una y otra vez
ha ido en sus planes avanzando y el Señor Jesucristo se encarnó en la Virgen María y nació en esta tierra. Pero cuando nació el Señor Jesucristo, inmediatamente vino el ataque de Satanás. Cuando ya casi el Señor Jesucristo tenía 2 años, se levantó Herodes motivado por un espíritu para poder ir a atacar. Hizo matar a todos los niños menores de 2 años porque él pensaba que ahí estaba el Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios por la intervención de Dios el Padre, ha hecho salir a José y a María para que lo puedan proteger al niño. El diablo siempre ha querido atacar al Señor Jesucristo. Por eso dice en 1 Juan capítulo 2 versículos 22 y 23. Ya hay texto anotáis somata. 1 Juan capítulo 2 versículos 20, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Kaipita purisian apóstol Juan y apóstol Juan anchata munakun anchata sobre todo defienden kai divinidad Señor Jesucristo manta maipichus pai escriben chay libro maipichu apan chay libro de San Juan chay pisumate defienden divinidad Señor Jesucristo manta manas solamente urunachu Señor Jesucristo sino kashan Dios y ajinatanin primeros capítulos de San Juan. Pero Caipinin, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Queridos hermanos y amigos, el diablo siempre ha atacado y una otra vez a la divinidad y a la humanidad del Señor Jesucristo. Mucha gente cree en Jesucristo, pero solamente como un profeta, como un hombre. Hasta hay religiones, hay sectas falsas que solamente ellos creen como un profeta, pero no como Dios. Pero el Señor Jesucristo es totalmente Dios y ha sido totalmente hombre. Nosotros decimos humanamente 100%, pero eso no alcanza, es la totalidad, la integridad. Ha sido Dios y también ha sido hombre, 100% humanamente podemos decir. Chaita kashan. Pero siempre Satanás ataca en Chaita. Hatarikun tukuy clase falsas doctrinas y nincus Jesucristo mana Dios sino solamente un profeta jina pai kashan mana hinachu Señor Jesucristo kashan Dios y kashan verdaderamente runa maipichus pai encarnar con Señor kai mundupi. También pueden anotar 2 Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Queridos hermanos y amigos, tenemos que estar atentos en la iglesia. Una iglesia que no predica a Jesucristo, una iglesia que no predica el sacrificio, la muerte, el derramamiento de su sangre, una iglesia que no predica la resurrección de Jesucristo. Algo no está bien, algo está pasando, como dice aquí, son herejías destructoras que están entrando. Hay iglesias que ya no le tienen el valor cuando tomamos y celebramos la cena, comemos el pan y tomamos la copa, y a muchos ya no le dan la seriedad, ya no le dan el valor que tiene. Verdaderamente esos dos símbolos están representando al Señor Jesucristo. El pan es el símbolo de su cuerpo molido, destrozado, desfigurado, como dice Isaías capítulo 53 de nuestro Señor Jesucristo. Pero el vino también es el símbolo de su sangre preciosa derramada, y el diablo no quiere que nosotros hablemos de la sangre de Jesucristo, porque antes de que venga el Señor Jesucristo se han sacrificado corderos, se han sacrificado palomitas, se han sacrificado bueyes para poder derramar esa sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Por lo tanto, la iglesia tiene que predicar el sacrificio de Cristo completo, todo lo que ha pasado en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
porque el diablo está sacando ahora. A mucha gente le gusta a Jesucristo como sanador. Mucha gente tiene a Jesucristo solamente como Salvador, pero no tiene como un Señor. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey de Reyes que ha de volver una vez más a esta tierra. El ataque más terrible que el diablo lanzó fue contra el Hijo de Dios. Levantó toda clase de herejías y falsas doctrinas. El diablo quiere una predicación sin Cristo. El diablo quiere una salvación sin la sangre de Cristo. El diablo quiere un Cristo muerto, no un Cristo que venció la muerte y resucitó. Se atacó a la humanidad y a la divinidad del Señor Jesucristo. Bueno, y en tercer lugar, el ataque terrible que está haciendo este tiempo Satanás es al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Kunanchis, queridos hermanos, no canchis Hansu y Ashankicho, Señor, ta. Hansu y Ashankicho con un tiempo, Señor, ta. O tal vez Hanishanki, Ascata Parlanco, Ninko, Kutimoga, pero hasta Kaikama Mana Kutimunchu, Señor Jesucristo. Y tal vez dicen Kushanki, tal vez Iskaira Yashanki, Mana Hinachu. El diablo lo que está atacando este tiempo es al regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha de volver. Las profecías están escritas. Hay señales de su regreso. Hay señales de su venida. Por eso en 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Maipikasyan Hamunampaj, Maipikasyan Ajinata Tapurenjanku. Tal vez hasta Wahazunasca Burlakunku Chaimanta. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Queridos hermanos, este tiempo mucha gente está preguntando, hace más de 2000 años se ha predicado que Cristo ha de volver, pero hasta ahora no ha vuelto. Y verdad, seguramente mucha gente, muchos de nuestros hermanos predicadores, pastores, evangelistas han muerto predicando el retorno de Jesucristo, pero verdaderamente Él ha de volver. ¿Será de aquí a un año? ¿Será esta noche? ¿Será de aquí a 2000 años? No lo sabemos. Tal vez nosotros también vamos a morir predicando, pero verdaderamente un día el Señor Jesucristo ha de volver. Por eso dice en San Juan 14, capítulo 14, voy pues, dice, a preparar un lugar para vosotros. Si así no fuere, yo mismo les hubiera dicho, vendré otra vez, dice el Señor, para llevarles también allá donde yo estoy, ustedes también estarán. El diablo quiere, hermanos, distorsionar una vez más el regreso de Cristo. Hay muchos hermanos y mucha iglesia en este tiempo ya no cree en el retorno, en la vuelta del Señor Jesucristo. Él ha de volver primeramente para poder llevar a su iglesia para el día del rapto. El Señor Jesucristo vendrá, pero por segunda vez vendrá con su iglesia para poder inaugurar el tiempo del milenio. Un día para la sunchis chaimanta, pero un día Señor Jesucristo kutimonja kai munduman. Y kunan tukuy cosas hasta pasasianchis, tukuy kai profecías y matachus han kunan tiempo pasasianchis, verdaderamente casian profecía, verdaderamente casian señal, maipichu Señor Jesucristo kutimuna tien, pero no kaiku prepara kunai kutien chaipa. Queridos hermanos, tenemos que prepararnos, el Señor ha de volver, será esta noche. Si esta noche vuelve el Señor, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Si esta noche el Señor llama a su iglesia, ¿estás preparado para eso? Pero el diablo lo que quiere es apartarnos del pensar. El apóstol Pablo siempre era su meta. Él decía, bueno, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Ya no meta, hermano, mana kai munduchu, sino un día chamunanchis tian hakaiman, Señor chaita preparación. Y en cuarto lugar, el ataque de Satanás es a la fe de los santos. Judas capítulo 1 versículo 3, aunque no tiene capítulos, solamente tiene 25 versículos, el libro de Judas antes de Apocalipsis. Anoten el versículo 3, dice de esta manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay muchos creyentes que están dudando de su fe, ya no creen en muchas porciones de la Biblia, lo toman como solo una historia o un cuento. Tienes que tomar el escudo de la fe para contrarrestar las maquinaciones del diablo. Kunan tiempo Satanás atakashan, maipi atakashan, cree. A veces no canches, mana creen checho, duda Sánchez, iscaire Sánchez ni Sánchez, salbucho kashani, manacho salbucho kashani. Estamos dudando de la seguridad de nuestra salvación. Si tú has sido lavado, has sido perdonado por la sangre de Cristo, verdaderamente Él ha tomado tu vida en sus manos poderosas, y el apóstol Juan dice, ¿quién nos separará de las manos del Padre? ¿Quién nos separará de las manos poderosas de nuestro Dios? Nadie nos podrá separar. El diablo está atacando a la iglesia en la fe, allá donde la iglesia cree. Por eso en el libro de Hebreos dice, es pues la fe, la convicción, la certeza de lo que se espera. Por la fe alcanzaron muchos buen testimonio, dice el libro de Hebreos capítulo 11. Abraham, Jacob, Isaac, José, Moisés, todos estos hombres han vivido por la fe. Por eso dice en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Querido hermano, no tienes que abandonar la fe, no tienes que dar lugar a las dudas y al temor en tu corazón. Si Dios ha puesto fe en tu corazón, mantente esa fe, que el diablo no te mueva de esa fe. Si tú alabas, alábale con fe. Si tú predicas, predica con fe. Si tú vienes a la iglesia, ven con fe. Si tú oras, por eso dice en Santiago, ora con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar que es llevado de aquí para allá, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, en esta noche, queridos hermanos, estos son los ataques del diablo que está haciendo en este tiempo, y él no quiere que nosotros podamos hablar porque él sabe que está ganando terreno. La gente está esperando solamente, mucha gente dice, yo quiero ver, yo quiero sentir, yo quiero, si verdaderamente de sentir un fuego, de sentir algo, entonces yo voy a creer. No necesitas ni un fuego, no necesitas ni temblar, no necesitas nada, porque verdaderamente el que cree en el Hijo de Dios será salvo, dice la palabra del Señor. En esta noche es el Espíritu Santo el que ha producido fe en ti. Por eso dice, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Hermano, esta noche estamos edificándonos, estamos escuchando la palabra del Señor, y esa fe tiene que alimentarse, tiene que seguir creciendo. Esa fe, cada vez más que vamos avanzando, nuestra fe tiene que seguir creciendo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y por último, el ataque terrible que está haciendo este tiempo es contra la palabra del Señor. Ahora, gracias a Dios, tenemos 5 Biblias, 3 Biblias, 4 Biblias en la casa, en la familia. Pero el diablo una y otra vez ha atacado. A muchos nos ha hecho olvidar. Algunos han dicho, ya no es necesario ni leer ni memorizar la Biblia. Algunos ya, yo particularmente, aunque tengo en mi celular, yo prefiero siempre agarrar mi Biblia, ahí marcar, estudiar la palabra del Señor. Queridos hermanos, lleven su Biblia a la iglesia. Queridos hermanos, agarren la palabra del Señor, estudien la palabra del Señor. Y esta noche leamos Jeremías 36. ¿Qué ha pasado en aquel tiempo? Que en aquel tiempo no había todavía la Biblia, pero había los rollos que se habían escrito. El profeta Jeremías había dictado unos rollos para el rey, y miren lo que ocurre con estos rollos. Jeremías 36, 22 al 23. Y el rey estaba en casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas de este rollo, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Ya hay tiempo, ya Satanás atacan. Sobre todo, mana cargachu, ya hay tiempo, Biblia, kunanjina.
pero carga chay rollos, maipichus, escribas, escribir canco chaita y profeta Jeremías dictar kai rollo apanankupa kai zeita, pero pai hawaspa uyarispa nin tawa hojasta leyespa chaita uyarispa chaita porque mana convener cacho pai hapispa o corta pluma seguramente tukuy deshacen chaita y chaymanta churan chay bracerota. Imagínate, Satanás atacan, Señor Palabranta. Queridos hermanos y amigos, en aquel tiempo no tenían todavía la Biblia como nosotros tenemos los 66 libros que tenemos en este tiempo, sino había los rollos que se estaban armando el Antiguo Testamento y el profeta Isaías había hecho escribir al escriba y había enviado esto al rey y con un cortaplumas lo deshizo, lo cortó en pedazos y lo puso al brasero este rey. Y verdaderamente eso es lo que el diablo también en este tiempo quiere hacer. Posiblemente nosotros ya no estamos destruyendo la palabra, pero él nos quiere, cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando la palabra, nos estamos durmiendo y estamos cabeceando. Justo cuando queremos leer la palabra, nos duele nuestra cabeza, nos duele nuestros ojos, todo nos duele. Y aquí no es la verdad. A veces en la iglesia podemos cantar 1 hora, 2 horas, pero justo cuando tenemos que escuchar la palabra nos da ganas de salir, nos da sueño, nos da ganas de ir a contestar, de salir de la iglesia, seguramente aquí en Acacia. Porque el diablo verdaderamente no quiere, él quiere robar, como dice el Señor Jesucristo en esa parábola. El diablo ha venido a robar la semilla que es la palabra del Señor y él no quiere que tú puedas escuchar. Y seguramente en esta noche también, mientras estamos predicando por la radio, algunos seguramente en la casa algo ha pasado, el niño se ha caído, o tal vez ha pasado, ¿no es cierto?, que estaba justo queriendo escuchar la palabra, se ha terminado las pilas, se ha terminado la batería, se ha apagado la luz, seguramente matachos pasan, porque mana monancho, Satanás primeramente uyarita chay predicación Señor manta y ajina verdad un tiempo no hanchis jawana existían. El diablo no quiere que nosotros sepamos de la palabra del Señor. Muchos hoy manejamos la palabra del Señor como un fetiche, ponemos para que duerme el niño. Queridos hermanos y amigos, a veces muchos estamos manejando la Biblia para que la mamá pone sobre el niño y dice, ay, a mi hijito le de poner esta Biblia para que el diablo no se acerque, para que los espíritus no vengan, mana Ginacho, mana fetichicho, mana suerte, Ginacho, Señor Palabranta. El niño no tiene la palabra del Señor, de esa manera no tiene ningún poder. La Biblia tiene poder cuando leemos, cuando estudiamos, cuando memorizamos la palabra, ahí es donde tiene poder, porque el Espíritu Santo es que nos instruye, nos prepara y nos ayuda a recibir la palabra. Algunos llevan al viaje a todo lado para darles poder o para darles suerte. Mana Ginacho, hermanos, mana Ujun. No es como una pata de conejo cuando llevas tú como un amuleto para llevar, y a veces nos llevamos a todo lado, pero nunca leemos, nunca estudiamos la palabra del Señor. No es un amuleto, no es un fetiche la palabra del Señor. Algunos utilizan la Biblia como un horóscopo que me dice, hoy día el Señor, cierran su Biblia y abren para poder saber qué le está diciendo el Señor. Chayman Ajinacho. Tú tienes que leer de Génesis, Apocalipsis, los 66 libros de la palabra del Señor. Algunos solamente les gusta el Nuevo Testamento, algunos solamente el Antiguo Testamento, algunos solamente los Salmos. No, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la palabra del Señor en el apóstol Pablo en Timoteo. Toda la Escritura, de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 22, todo es inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tú tienes que lo que te gusta y lo que no te gusta también tienes que leer. Algunos solamente leemos lo que nos gusta, las porciones que nos gusta. Mana Ginachu, estudianais tienen Genis Manta, hasta Apocalipsis Kama, Chaita, importante. Y además, último libro Pinin. Bienaventurados los que leen, los que estudian este libro. Chay kashan suma bendición, mapichus hanlen que estudian que chay palabrata. Entonces, queridos hermanos y amigos, en esta noche el diablo está atacando
seriamente a la palabra del Señor. Él no quiere que nosotros abramos, Él no quiere que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Algunos están solamente abriendo, están esperando que Dios me va a revelar, abren su Biblia como si fuera solamente un horóscopo para poder saber qué ha de pasar ese día. Las falsas doctrinas interpretan a su manera, sacan textos de aquí para allá, querer interpretar, pero la palabra del Señor se interpreta de Génesis a Apocalipsis, con contexto anterior y posterior. El diablo está poniendo dudas a muchos creyentes acerca de la palabra del Señor, pero mucha gente se ha levantado, muchos intelectuales se han levantado para solamente tomar a la Biblia como un libro de texto, como un libro de consulta, como un libro de ciencia. Manajinayo, la palabra del Señor tiene vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo ha dicho: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Chaita, hermanos, chaikasen ataques Satanás manta. Entonces, en el momento, un ratito, Yorinachistían y Matachos avanzantes. Número 1, el ataque de la doctrina a Dios. Número 2, el ataque de la doctrina de Cristo. Número 3, el ataque al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, el ataque de la fe de los santos. Y número 5, el ataque contra la palabra del Señor. Las falsas doctrinas están introduciendo la Biblia y están cambiando y están tratando de comparar con el Corán, están tratando de comparar con otras porciones. Y el último ataque, que es a través del Papa Francisco, que mucha gente lo alaba. Este hombre dijo: la Biblia ya es un libro pasado de moda, ya es un libro muy antiguo, vamos a hacer otra Biblia de acuerdo a estos tiempos modernos, necesitamos una nueva Biblia. Así dijo el Papa Francisco, para querer cambiar, y él está llamando a una reunión para este 19 de mayo a todos los grandes científicos, a todos los grandes hombres, para poder solucionar los problemas. No, la solución está en la palabra del Señor. La solución, si el hombre no se arrepiente, si el hombre no estudia la palabra del Señor, ahí está el pasado, el presente y el futuro de todo el mundo, de toda la humanidad. La Biblia se ha hecho para estudiar y para memorizarla, para investigar, para estudiar la palabra del Señor, para interpretar de acuerdo a los principios, como dice la palabra del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, esta noche, número 1, yo quiero animarles a que podamos estudiar. En la palabra del Señor está para que tú conozcas a Dios, para que conozcas al Señor Jesucristo, para que conozcas al Espíritu Santo, para que tú puedas conocer la doctrina del demonio, del diablo, para que tú puedas conocer la doctrina de los ángeles, de la escatología. Chaypika shantukuimata manan nesidanchichu wajlibruta mascana. Chaypika shantuku y matachus kashan plan Señor manta. Chaypika shan. Un día a un misionero en África lo estaban queriendo quemar las Biblias, y él rehusó entregar su Biblia, agarró la palabra del Señor, lo abrazó. Él dijo: prefiero que me quemen a mí a que quemen las divinas escrituras. Él pagó con su propia vida. Queridos hermanos, y en este momento, gracias a Dios, aunque estamos en esta cuarentena, tenemos libertad, tenemos todo el tiempo libre para estudiar, para poder predicar, para llevar la palabra de Dios. Hay que aprovechar este tiempo de estudiar, de memorizar la palabra del Señor. Aprovechen este tiempo que no están yendo al negocio, a la venta. Aprovechemos por el tiempo. Leechis, Génesis manda, estudiachis hasta Apocalipsis cama. Ya casi en sabiduría, Señor manda. Y con el momento tu cuchasunchis y tu cuchasunchis una y sobre todo gracias a todos, Señor, man. Vamos a finalizar, queridos hermanos, este estudio de la palabra del Señor, sabiendo primero que Dios es mayor que el que está en este mundo. Aunque hemos hablado de los ataques de la doctrina de Satanás, pero hay alguien mucho más poderoso, porque solamente el diablo es una criatura, aunque no como diablo, sino como un querubín, como un ángel, así lo creó, pero por su rebeldía, por su orgullo, y él quiso tomar el lugar de Dios, lo tuvo que echar desde los cielos hasta la
sabiendo que Jesucristo está preparando su iglesia para volver otra vez. El Señor Jesucristo lo ha vencido al diablo en la cruz del Calvario. Él ha vencido la muerte, ha vencido al mundo y ha vencido al diablo al resucitar, y el Señor Jesucristo ha pisado en la cabeza del diablo, y solamente este tiempo el diablo está como una gallina sin cabeza, moviéndose, queriendo confundir a la gente. Pero Señor Jesucristo ya atipan chay cruzpi Satanásman. Tenemos la profecía más segura, que es la palabra del Señor. Mantengamos firme aún en estos tiempos difíciles, confiando en las promesas del Señor, que dijo que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, Maipichuhan uyarishanki, Maipichuhan kashanki kunanchisi, Señor Jesucristo kashan astawan poder nío. Aunque Satanás tiene, aunque demonios tienen poder, pero Señor Nietzsche hasta un poder nío. Ya era y cuno canchis, confian en tienen, happy con tienen, paimanta, y ñaupaman sin tienen. Posiblemente, hermanos, estás sintiendo tú en los ataques de Satanás en la casa, en la familia, tú le estás dando lugar, estás abriendo la puerta. En esta noche ponte de rodillas. Santiago dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No necesitamos jugar, no necesitamos estar hablando con el diablo, porque el diablo ya está vencido, ya ha sido derrotado. Esta noche vamos a finalizar orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos dé sabiduría para descubrir las maquinaciones del diablo. Que Él nos dé sabiduría para saber dónde está atacando el diablo. Un día, una iglesia que cree en la palabra del Señor estaba atravesando una crisis espiritual. Por varios meses ningún alma se había convertido. La asistencia, las ofrendas estaban bajando, los miembros estaban inquietándose, estaban desanimando. Por fin, en desesperación, la congregación nombró un comité especial para descubrir la fuente de esta frialdad y la falta de vida. Después de mucho orar, indagar, el comité presentó su informe. ¿Qué hallaron? ¿Qué dijeron ellos? El comité empezó a buscar y dijo: número 1, parece que el problema es el pastor. Número 2, algunos miembros que están haciendo problemas en la iglesia, o el personal que está trabajando en la iglesia, o algunos dijeron: nuestra congregación es fría. O algunos culparon al vecindario, dijeron: nuestro vecindario es difícil. Pero ¿por qué al continuar investigando muchos dijeron: bueno, busquemos la manera? Creemos que la fuente principal de nuestros problemas, de nuestro enfriamiento, de nuestro decaimiento, es la influencia satánica. Creemos que la razón por lo que no ha habido almas salvadas recientemente es que el diablo ha atacado frontalmente a nuestra iglesia. Concluimos nuestro informe que la iglesia debe postrarse delante de Dios, debe arrodillarse delante de Dios, debe buscar en oración, en consagración, en santidad, para que el diablo huya, porque la iglesia se ha enfriado. Nosotros queremos culpar a los músicos, al pastor, queremos culpar de lo que está pasando, pero no nos damos cuenta que tenemos un enemigo que está trayendo todo eso en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, allá donde tú estás, yo no sé cómo estás viviendo, cómo está pasando tu casa, tu familia, tal vez ha tomado al esposo, a la esposa, a los hijos. Esta noche toma autoridad en el nombre de Jesucristo. Orasunchis, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta noche, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, nosotros sabemos que tenemos un terrible enemigo, porque así está en tu bendita palabra. Cuando tú has venido a esta tierra después de los 40 días de ayuno, Señor, allá se ha presentado el diablo para tentarte, pero tú lo has vencido con tu bendita palabra, y lo has vencido en la cruz del Calvario, y lo has derrotado en esa cruz. Pero todavía en este tiempo, Señor, está moviéndose para confundir, para apartar, para poder, Señor, atacar contra las doctrinas sanas de tu bendita palabra.
Muchas gracias. En esta noche perdónanos, nos humillamos, nos postramos delante de ti, Señor, en tu santo nombre, porque tú eres mucho más poderoso que todas las artimañas, Señor, de nuestro enemigo. Y en esta noche oro. Hay familias, hay hogares que han estado siendo atacados, Señor, algunos con el divorcio, algunos con el alcoholismo, algunos con la drogadicción, algunos con la rebeldía, algún hijo que se ha rebelado contra el papá, contra la mamá. En esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú eres mucho más grande y poderoso, tú conoces la necesidad de las familias que están escuchando. Muchas gracias en esta noche. Pon tu mano poderosa, pon tu mano sanadora, Señor, sobre aquella casa, sobre aquella familia y también sobre los ministerios. Posiblemente algunos ministerios, Señor, dicen: estoy fracasando, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé cómo voy a caminar, no hay almas, ya no estamos cantando, estamos alabando, pero no pasa nada. En esta noche, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos entronarte porque tú eres el dueño, el Señor de todas nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder descubrir las maquinaciones de nuestro enemigo. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Anchata gracias, Hankunama, hermanos. Ima inatachu, maipichus, Kashanki, hermano, Calpachaco, y no podemos existían, Uyarina existían, hermanos, y Matachos todavía Kashan kunan tiempo, hermanos, Kai Boliviapi, hermanos, Uyarina existían, cuida kuna existían, pasas unchis Kai Manta, sitios, Señor, Ajinata, permiten, hermanos, no podemos hermanos, kunan tiempito, Kashan, gracias al Señor. Ahora tienen, hermanos, y matachos pasas en tu mundo, gracias con tienen no canch bolivianos China, gracias al Señor Manacanchu, hermanos, y Oas Naciones China, Manajina Tachu, hermanos. Gracias, Señor, hermanos. Muchísimas gracias. Dios bendiga realmente. Amén, Pastor Hernán. Gracias, Are, por compartir la palabra de Dios. Y también, Pastor, sí, seguiremos compartiendo mientras que estamos en casa en esta cuarentena, Pastor. Dios mediante vamos a estar programando, Pastor. Y gracias, agradecerle a todos también. Y muchas bendiciones, Pastor. Tal vez algo más queremos decir. Muchísimas gracias, hermanos. Solamente recomendar a todos, nos cuidaremos, obedeceremos, hermanos. Ahora, gracias al Señor, están bendiciendo con el pago a nuestros ancianitos, a las familias. Hermanos, oremos. Todo es una bendición de Dios. No es del gobierno, no es de la gente, es solamente de nuestro Padre Celestial. Que cada familia pueda recibirse lo que tiene que recibir. Y, hermanos, este tiempo nos cuidaremos y seguiremos adelante con esa fe, con esa fortaleza en el Señor hasta que Él venga. Pero aprovechando el tiempo, hermanos, leyendo, estudiando, orando en el nombre del Señor, que cuando se levante estemos firmes, hermanos, y ya preparados para llevar la palabra del Señor. Muchísimas gracias, hermano Efraín, un abrazo para ti y sigan llevando, hermano, la palabra a través de la radio, que es una bendición para entrar a cada casa, a cada hogar. Que el Señor los bendiga, hermano. Muy buenas noches. Amén. Muchas gracias, Pastor. Hasta cualquier momento. Dios lo bendiga. Gracias, Pastor.